buenos días. Ya vamos por la mitad de nuestra tercera semana del taller Sentido de la Vida. Y quiero preguntarles primero que todo, ¿cómo les fue con el tema de ayer, analizando un poquitito el tema de las consecuencias, de cómo hemos ido tomando las decisiones a lo largo de la vida, ¿verdad? Y si en algún momento con el árbol y la banqueta, ¿verdad? Si tal vez no nos animamos a tomar una decisión porque un temor nos detenía o por simple y sencillamente que así lo analizamos y demás y no lo hicimos. Pero ¿qué es lo que sucede con este tema? ¿Les pasó que tal vez pensaron que algunas decisiones las pensaron más con la razón, otras más desde la emoción e incluso darse cuenta que lo hicieron de forma impulsiva? Bueno, eso es muy común, y por eso vamos a dar el siguiente paso de cómo utilizar como estrategia de afrontamiento el asumir las consecuencias y evitar algo muy importante, que es un concepto que menciona Viktor Frankl en todo su enfoque de la logoterapia, que es el vacío existencial de las personas, que está tan relacionado al sentido de la vida, ¿verdad? A lo que nos mueve en el hoy, con lo que somos el día de hoy. Y vean la frase que les traigo para el día. Lo que mueve el mundo de una persona hoy seguramente no es lo mismo que le movía el mundo hace 20 años. Analicemos esto. ¿Qué sucede con las personas que, bueno, cuando hacemos este proceso de análisis de la toma de decisiones y las consecuencias, es que muchas veces las personas llegan y dicen, ok, no, fui impulsiva, o me dejé llevar por el corazón, o estaba enamorada, o enamorado, o lo hice pensando en mis hijos, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? Que en el hoy nos ponemos a analizar con la mentalidad de hoy en día cómo tomé la decisión hace 10, 15 años. Y no somos las mismas personas porque constantemente estamos creciendo, estamos evolucionando. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento me pongo a decir, si me animaría a hacer X cantidad de cosas que hice en la adolescencia, probablemente hoy en día yo llegaría y diría, ay no, o sea, no tendría el valor o analizaría más las consecuencias. Bueno, sí, pues en su momento no pasó nada, no pasó a más, pero tal vez pudo haber sido muy peligroso. Hoy tenemos una amiguita abejita por acá que está acompañándonos en el taller. Eh, y realmente entonces es el tema de perdonarnos y entender que las decisiones que estuvimos tomando en ese momento lo hacíamos con el conocimiento y la experiencia de vida. Y a partir de lo que les propongo con la logoterapia en este momento y todo lo que nos propone Viktor Frankl es, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lamentarnos por lo sucedido, las consecuencias que tal vez no eran las que esperábamos o las que sabíamos que iban a ser, pero impulsivamente pues lo hicimos. Bueno, pues es asumir. Y uno de las tips o técnicas que más les puedo decir es analicen. Yo sé que las mando mucho a analizar y los mando mucho a analizar el hecho de si en algún momento estoy achacándole esas consecuencias a terceras personas, o podríamos decir como echándole la culpa, ¿verdad? Para yo no asumir las consecuencias de mis decisiones, van a ver que en el momento en el que yo digo, bueno, la otra persona actuó de X manera, pero estaba en mí la forma en la que yo respondí, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que empezamos a asumir las consecuencias y a tomar responsabilidad sobre ellas, podemos generar cambios. Bueno, entonces, ¿cómo podemos trabajar el vacío existencial que yo les mencioné? Bueno, realmente es trabajar en qué nos mueve en este momento. Es
analizar, ver esos, que ustedes se pregunten, ¿qué me mueve en este momento? ¿Qué cosas me hacen vibrar, me hacen sentir bien, me hacen sentir feliz? Y no pensemos en las grandes cosas, no pensemos, de hecho, comiencen desde lo intrapersonal, que ya les expliqué el concepto de intrapersonal, todo lo que tiene que ver con ustedes mismas. Todo este tema intrapersonal les realmente enseña a ver esas pequeñas cosas que nos mueven. Por ejemplo, puede ser un amanecer, puede ser el atardecer. Hay personas que les fascina poder ver el atardecer. Pueden ser alimentos, tipos de comida, sabores. Todo eso realmente les ayuda muchísimo a empezar a entender nuestro cuerpo, que nos empieza a generar pues placer. ¿Por qué? Porque el vacío existencial está también, o sea, está muy relacionado con lo que yo les hablaba, de cargar esas culpas, de cargar ese peso del pasado sin poder identificar realmente qué es lo que en el presente nos está haciendo vibrar. Y a veces lo buscamos en las grandes cosas. Digamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la relación interpersonal, por ejemplo, el contacto con grupos, habían personas pues, que pertenecían a grupos. Sé que muchas de ustedes, si nos acompañan caballeros por acá, también pertenecían a grupos donde compartían socialmente y eso les llenaba. Y al llegar todo este proceso de pandemia, pues hemos tenido que distanciar esa parte del contacto personal. Pero existen muchas otras formas en las que podemos empezar a comunicarnos y a vibrar desde el autoconocimiento, desde estar nosotros conectados con nuestras emociones, replanteando replanteando cuáles son las cosas que nos generan placer, porque nos debemos adaptar a las circunstancias y no podemos cambiar lo que está sucediendo en el entorno, podemos cambiar nosotros la actitud que tenemos hacia esa situación. Nos vemos el día de mañana con más estrategias para el afrontamiento.